Como ciudadano colombiano, ya no como dirigente sindical, ni funcionario judicial, ni abogado, ni docente universitario, sino como cualquiera de los colombianos o colombianas que pueden ver este video, me dirijo a ustedes para hacer un planteamiento que ya fue elevado al presidente de la República, al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes. Es necesario que el derecho penal y el resto de las normas de nuestro ordenamiento jurídico se ajusten a la Constitución. Y dentro de ese marco están las reformas que se deben hacer a dos delitos que se han estructurado para penalizar la protesta social. A partir del 19 de noviembre del año 2019, se presentaron muchas inconformidades en este país. Una olla a presión de acumulaciones de décadas y décadas que finalmente explotó. Y donde más se generó la dificultad fue en la concentración en esa olla de presión en la ciudad de Cali, con grandes migraciones poblacionales de gente estrato de 1, 2, 0, que llevaban a que esas problemáticas no solucionadas explotaran y en abril del año pasado en ese famoso estallido social. Con antelación a ello, la respuesta que dio el gobierno con antelación y con la concurrencia del Congreso de la República fue penalizar la protesta social. Digamos entonces que se comenzó a utilizar el derecho penal no como un mecanismo para proteger los derechos de las personas atacados por terceros, sino para convertir la seguridad como un supraderecho que pasara por encima de los demás derechos, atropellando libertades, dignidad, privacidad, entre otros. Digamos entonces que en ese sentido se ubican básicamente dos artículos. El artículo 353A, que se pretende derogar, relativo a la obstrucción de vías públicas. Es un tipo penal muy peligroso porque el solo hecho de que un grupo de personas marchen, protesten, exijan sus derechos, tengan la libertad de expresión de decirle a un presidente, a un congreso, a un alcalde, a una gobernación o una administración anterior, algo que no está bien, expresar libremente sus opiniones puede ser castigado. Entonces se obstruye la vida, se considera que eso puede ser a través de un medio ilícito y la forma de perturbar o obstruir una vía puede ser a través de la perturbación del transporte y la perturbación del transporte se puede dar a través de la obstrucción de la vía. O sea, son delitos que uno se alimenta con el otro. Y la norma dice que baste con obstaculizar, así sea temporal o permanentemente, se configura ese delito. El segundo delito que se agravó y cuya pena también se intensificó fue el 353 relativo a la perturbación del transporte público. Ambos delitos terminan finalmente intersectados y alimentados uno con el otro. ¿De dónde surge todo ello? En nuestro concepto, haciendo un barrido histórico, encontramos que en el año 2001, con la explosión de las Torres Gemelas, se comienza a vender a nivel mundial una concepción de la seguridad como un supraderecho que está por encima de todos los demás. Y esa seguridad como supraderecho va teniendo desarrollo en una serie de doctrinas que vienen de tiempo atrás, como la doctrina de la seguridad nacional, que plantea que hay un enemigo interno dentro del país y hay que atacarlo, hay que aplastarlo. Luego, con el advenimiento del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se comienza a implementar lo que se llamó la seguridad democrática justamente en ese periodo en Colombia. Y se comienzan a implementar en los años siguientes una serie de reformas que agravan la situación. Allí aparece la ley 1453 de 2011 que habla de acabar el terrorismo, de combatir las bandas criminales, lo que atenta contra el orden público y en ese costal estableciendo políticas que atacan delitos que tienen que ver con el orden público, introducen en esa gran bolsa la lucha de los protestantes, de la gente que sale en las calles a protestar. Y entonces se genera el delito de obstrucción de vía pública y el delito de perturbación del transporte. Hay entonces una clara instrumentalización del derecho penal y del procedimiento penal para castigar determinados destinatarios de la norma penal. Casi siempre es gente humilde, gente trabajadora, y se va engrosando en ese conjunto de normas, con otras que luego miraremos, una serie de conductas que terminan, reiteramos, penalizando la protesta social. Este proyecto de ley de la 1453 de 2011 fue presentado por el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, por el ministro de Defensa Nacional, Rodrigo Rivera Salazar, y por el vicefiscal general de entonces. Este proyecto dijo
en su exposición de motivos que era para atacar el terrorismo, la criminalidad organizada como fenómenos que afectaban gravemente la paz y la seguridad pública, convirtiéndose en medios que atacaban el Estado de Derecho y afectaban a los ciudadanos en su vida, honra y bienes. Luego se dijo más adelante que se buscaba con ello eliminar la impunidad, la criminalidad organizada y nuevamente el terrorismo. El Senado no dijo nada sobre esa propuesta de penalizar la protesta social, pero más adelante, justamente en la segunda ponencia de la Cámara, se introdujo la penalización de la protesta social con el artículo 353A, obstrucción de las vías. Y igualmente en el otro aspecto, desconociendo variamente principios constitucionales que están señalados en la sentencia C365 del año 2012 y la C742 de 2012. ¿Cuáles son esos principios vulnerados por esta legislación que penaliza la protesta social? En primer lugar, tenemos el principio de necesidad de la intervención penal. Esto quiere decir que solamente actúa el derecho penal cuando no hay otro mecanismo que lo haya podido resolver. Pero tenemos el Código Nacional de Policía, luego Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el Código de Tránsito que puede regular el tema de las vías, lo cual implicaría que no habría necesidad de aplicar esa norma. Estaría también el principio de última ratio, que señala que cuando no hay otro mecanismo de protección del derecho, acudimos al derecho penal, lo que llaman la huida al derecho penal, que solamente se dará en casos estrictamente necesarios cuando no haya otro mecanismo para ello. El principio de fragmentariedad, solo se tendrá en cuenta la penalización de conductas cuando se lesione efectivamente bienes jurídicos de gran impacto. Cerrar una vía públicamente por 5, 10, 20 minutos no tiene un impacto grave en los derechos de los ciudadanos para llegar a ese efecto. Y hay artículos del Código de Tránsito que regulan esa situación, como el artículo 6, 8, 10, 14, 28, 40, entre otros. Se desconocen igualmente los principios de razonabilidad y proporcionalidad en materia penal y violando principios penales, como la Constitución en su preámbulo, el artículo 1, 2, el 3, el 4, el 5, igualmente el 18, el 20, el 28, el 37, el 38, que son normas constitucionales, y además la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Todos ellos habían sido planteados en fecha reciente por el magistrado Luis Armando Tolosa, de la Corte Suprema de Justicia, que en la sentencia del 22 de septiembre del año 2020 hizo un barrido por todo eso y le dio unas órdenes expresas al presidente y al Congreso de la República de proteger la protesta social que ya se había expresado en una cantidad de ítems a nivel nacional. La Corte estudió esa figura y lo trabajó a partir de la sentencia C742 de 2012, pero solamente por el tema del principio de legalidad. Las demandas no tocaron los otros puntos y por eso no se entró en ese estudio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 10 de junio de 2021, visitó Colombia y planteó una serie de observaciones en la que destacó la necesidad también de respetar la protesta social. En el proyecto que entregamos al gobierno y al Congreso de la República van los detalles de todos estos principios, lo que ha dicho la Corte Constitucional y lo que dijo la Comisión Interamericana en la visita a Colombia. Si el derecho a la libertad de expresión, libertad de reunión, de protesta pacífica, de asociación, son derechos constitucionales y merecen la especial protección del Estado por mandato del artículo 6 de la Constitución Política, no es posible que el derecho penal castigue derechos constitucionales que están en una norma de carácter superior y deben de regularse su restricción o limitación por una ley estatutaria que está apenas en camino de trabajarse en el Congreso de la República. Por eso esperamos que el presidente de la República, nuestro ministro de Justicia, el Senado y la Cámara le den un trámite de urgencia a esta propuesta para que en esta legislatura, antes de que terminemos diciembre, se logre la aprobación de estas dos propuestas que simple y llanamente en términos de un mes o poco más con mensaje de urgencia se podrían descriminalizar, despenalizar y permitirle a muchos ciudadanos colombianos disfrutar del derecho a la libertad como tantos otros que reclamamos justicia para la comunidad.